Bienvenidos. Bueno, familia, la palabra de hoy es Dios de orden, ¿sí? Y si algo tenemos muy claro de parte de Dios en este trabajo que estamos haciendo aquí en Polonia, son dos cosas. Que como iglesia no estamos para entretener, ¿sí? No es un tiempo solamente de entretenimiento y de pasarla bien, aunque sí disfrutamos de estar juntos, claramente, ¿sí? Y otra cosa que el Señor nos habló con claridad fue permanecer. Permanecer firmes en Él, firmes en la palabra, ¿sí? Porque muchas veces podemos caer en el pragmatismo. ¿Qué es pragmatismo? Hacer algo que funciona. Y la iglesia muchas veces cae en eso, en hacer cosas que funcionan. Claro, hago actividades, hago juegos, hago entretenimiento y la iglesia se llena. Claro, se llena de gente. Pero ¿cuántos de esos conocen realmente a Jesús? ¿Cuántos de esos alcanzan la salvación? Por eso es muy importante que hagamos lo que el Señor estableció y de la manera que Dios nos envía a hacerlo, en orden. Dios es Dios de orden y Dios de paz, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos muy en claro. Y es por eso que cada cosa que hacemos, la hacemos con esta intención, de permanecer en esta línea, de hacer lo que Dios quiere. Y la prioridad es proclamar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que transforma nuestros corazones. Es la que trae cambio a nuestra vida. Es la que nos sana. La que nos da identidad. Cuando yo personalmente comienzo a nutrirme de la palabra, me encuentro con lo que Dios dice de mí. Que soy un especial tesoro, que fui escogido por Él, con un propósito de anunciar sus maravillas, de ser testigos de lo que Él hizo. ¿Sí? No es solamente que Dios me escogió para decir, bueno, es mi papá, me ama y estoy mimoso con Él. Amén, disfrutamos de Dios. Pero en realidad nos escogió con un propósito eterno, de que seamos luz a las personas que nos rodean. ¿Sí? Y muchas veces caemos en el pragmatismo de decir, bueno, esto funciona. Y somos muchos y hay crecimiento. Pero que haya volumen no quiere decir que sea crecimiento, que esté sano el cuerpo. ¿Sí? Es mejor la calidad que la cantidad, ¿o no? Y eso lo comprobamos con productos, ¿no? Podemos comprar muchas remeras económicas en chain, ese les gusta, ¿no? Pero se desarman después, al primer lavado. Bueno, acá no son de tan mala calidad, ¿no? Los productos económicos, pero en nuestros países lavás la remera barata y te queda de pupera después, ¿no? Te queda a la mitad. Entonces, es mejor algo de calidad a que el volumen. Y la iglesia es así también. Tenemos que estar aferrados al Señor. El crecimiento no se mide en cantidad, no se mide en volumen en la iglesia. En el reino de los cielos no funciona así. Entonces, queremos poner en práctica esto, el orden de Dios para la iglesia. Y la prioridad de Dios para la iglesia, que es aferrarnos a la palabra. Es lo que nos va a sostener en los momentos difíciles, en las pruebas. Hablando de pragmatismo, ¿no? Lo que muchas veces se termina enseñando, una iglesia exitista, que si tenés a Dios de tu lado, todo te va a ir, ¿cómo? Bien, y Dios lo promete, es una bendición, pero a veces creemos que el ir bien es que nunca tenga un problema, ¿no? Y a veces ese que nos vaya bien es atravesar un proceso, pero sabemos que Dios está con nosotros. Y el crecimiento o la bendición es que maduré, aprendí a aferrarme a Dios, aprendí a escudriñar la palabra, y ese es el crecimiento que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces a veces lo vemos de manera equivocada lo que es crecimiento. Ahora, quiero compartir en 1 Corintios 14:26. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Es más clara, más sencilla para comprender, para leer. Dice, ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Bueno, en versículos anteriores el apóstol Pablo está hablando
del desorden que había en la iglesia primitiva, ahí en Corinto, porque todos hablaban en lenguas angelicales y otros idiomas también. Y había confusión en la iglesia, había un desorden. Entonces, les habla de qué manera debían hacerlo, ¿sí? Y empieza a darle instrucciones en cuanto al culto, a la reunión. Dice, cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Como hablaba con un hermano, si tenemos sueños, revelaciones o parece que Dios me habló, pero si no hay fruto al final, si no hay un fortalecimiento, si no hay un cambio, solamente fue una emoción. Entonces, tiene que haber un fruto de eso que Dios está produciendo en nuestras vidas, ¿sí? De esta actividad, que son actividades espirituales, ¿sí? Como cantábamos recién, adoramos a Dios, bendecimos a Dios, oramos. Sigo tirando la invitación, no me canso, los invito. A las 10 estamos siempre acá orando, preparando primero nuestros corazones, pero también el lugar para que Dios se mueva, para que Dios se manifieste en medio nuestro. Así que todos están invitados. Estamos orando, intercediendo. Hablando de interceder, hoy Arlex y Cecilia no están, fueron a buscar a sus hijos a Varsovia, así que los que estuvieron orando, sepan que Dios respondió, Dios responde. Pudieron organizar todos sus documentos y sus hijos ya, creo que ya deben estar, ya reunidos con sus hijos. En un rato ya van a estar con ellos, ya tomaron el vuelo de España para acá. Es una bendición, una alegría, que varios meses tuvieron, como 8 o 9 meses, separados de sus hijos, tan lejos. Y qué bendición poder estar. Nosotros mismos lo hemos experimentado como familia. Yo vine primero a trabajar, ordené todo, pero me llevó 8 meses que ellas puedan llegar. Y ese reencuentro es fuerte, es una emoción hermosa poder estar de vuelta juntos. Así que bueno, eso por un lado. Damos gracias a Dios y vemos la respuesta a la oración. Ahora, volviendo a la palabra, nos tiene que fortalecer cada actividad, ¿sí? Un orden, cada uno tiene una función. Esto también nos habla que como iglesia, no es que 2 o 3 personas nada más pueden involucrarse en el servicio. El cuerpo tiene que estar vivo y activo cada parte. Entonces cada uno, Dios nos dio un talento, mínimo uno. No podemos decir, no, yo no soy bueno para nada. Mínimo, de alguna manera podemos colaborar en el servicio a Dios. Tenemos que descubrir ese talento y ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo. Eso nos da crecimiento. Habla del hablar en lengua, no más de 2 o 3 personas deberían hablar en lengua. Deben hablar uno a la vez. Habla del orden. Y que alguien interprete lo que ellos digan, ¿sí? Porque no tiene sentido si la gente no entiende lo que estamos hablando. Pero si no hay alguien, nadie que presente, que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada, ¿no? Y muchas veces se cae en ese show de hablar en lengua y si, empiezo, ¿no? Rambo agarra la bazuca, es la frase muy conocida. Pero si la persona, el público no entiende, no hay edificación. Claro, parezco muy espiritual, pero no hubo edificación. Entonces, el apóstol Pablo dice, hablen lenguas espirituales, ¿no? Con Dios. Fortalézcase con Dios. Si no hay nadie que lo interprete, nadie que tenga ese don en el momento de interpretar lo que el Espíritu está hablando, lo hace para uno mismo, se conecta con Dios y es bendecido. Porque si no trae confusión. Amén. Entonces, el que lo haga de forma privada, guarda silencio
lo hace para Dios consigo mismo. Eso es el orden de Dios. Y más adelante, ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué podemos hacerlo? Es por medio del Espíritu. Dice que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse, debe dar lugar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es profetizar? Es lo que estaba haciendo Eli recién. Estamos alabando, bendiciendo a Dios. Y no es decir, adivinar el futuro, sino que es proclamar la palabra de Dios. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, queremos derramar nuestros corazones delante tuyo. Queremos que te muevas en este lugar, que sane nuestros corazones, que nos fortalezcas, que nos ayudes, que nos des fuerza para el momento que estamos atravesando. Eso es profetizar. No es hablar en lenguas que nadie entiende. ¡Wow! ¡Qué espiritual que es esta persona! Eso es profetizar, es hablar de parte de Dios, es hablar la palabra de Dios, es hablar bien. Pero a veces esto lo entendemos como algo místico, mágico o muy maravilloso que solamente personas muy espirituales pueden alcanzar. Y en realidad es hablar lo que Dios habla a través de su palabra. ¿Amén? Amén. Eso es profetizar. Bueno, dar lugar a aquel que recibe una palabra de parte de Dios. Tengo entendimiento, Dios me dio esto. Yo creo que Dios me está hablando para este tiempo, para la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué dice? Que evaluemos. No es que, bueno, yo creo que Dios me habló, ¿sí? Y, no sé, alguna idea loca que se le ocurra. Si me ayudan con una idea loca. ¿No tienen ninguna? Hay una virada ahora de Dios me habló que necesito un crucero en Miami. Claro, necesito vacaciones. Tengo que ir de crucero, ¿no? Entonces Dios me habló. No, lo evaluamos a la luz de la palabra. Eso es una locura. Dios me habló que me den donar todos 100 en lo... Claro, una donación. Bueno, entonces, pero esos son manipulaciones. Y eso es una mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Por eso Dios nos manda a que, yo creo que Dios me está hablando, pero debemos evaluarlo. Tomar lo bueno mismo de ahora, de la predicación, tomar lo que me sirve, lo que me edifica y lo que me parece que no es para mí, bueno, lo dejo a un costado. Pero tomo los nutrientes que yo necesito, lo que a mí me edifica. Y si les pregunto al final de la reunión, yo sé que a cada uno Dios le va a hablar en su necesidad, lo que está necesitando, el tiempo que está pasando, y tal vez se suelta una palabra y todos entendemos cosas diferentes porque estamos necesitando diferentes cosas. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, porque es viva, es eficaz y nos habla a cada uno personalmente. Amén. Entonces vamos por dar lugar, ¿no? Cuando alguien tiene una palabra de parte de Dios. De manera que todos los que profetizan tendrán su turno para hablar. Dice, tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. ¿Cuál es la finalidad? Que todos aprendamos y todos seamos animados. ¿Sí? Nos anima a escuchar, pero también nos anima a que Dios nos use. ¿Amén? Esa es la finalidad, que todos seamos animados. Dice, recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros, ¿sí? Y el espíritu dice con minúscula, nuestro espíritu, ¿sí? Pero a veces se sale con, no, Dios me habló, paren todo, Dios me habló y yo tengo que soltar porque esto me lo dio Dios.
Pero la palabra nos está enseñando que debemos tener control de nuestro espíritu. ¿Sí? Decir, bueno, cuando sea el tiempo, mirá, siento que Dios me habló esto para la iglesia. Lo compartimos. Se hace en orden. Amén. Y yo oro y espero que Dios les hable también. Quiero que Dios les hable también. Porque es precioso cuando Dios nos habla. Es precioso. Por ejemplo, anoche con los matrimonios compartía mi primera experiencia con Dios. Teniendo 2 semanas de ir a la iglesia, estando sin trabajo, sentía que no estaba cumpliendo con mi función de proveedor del hogar, y mi esposa tenía 2 trabajos. Y mi primera oración fue, bueno, Señor, yo quiero generar dinero para proveer a mi casa. Y me arrodillé al pie de la cama y hablé con Dios, y sentí de parte de Dios que tenía que cocinar pan, pero yo no sabía cocinar pan. Entonces, mi esposa sí sabía cocinar pan. Trabajaba en una panadería muy temprano, a las 4 de la mañana, y después iba a otro trabajo. Y yo creí que Dios me estaba hablando, que tenía que salir y vender, y con eso iba a ganar dinero. Así que fui y compré la mercadería y la esperé a mi esposa después de su segundo trabajo con harina para que haga pan. Y le dije, Dios me habló con toda mi emoción. ¿De qué te habló Dios? Que voy a hacer, que hagas pan para que yo pueda venderlo, voy a vender y voy a ganar plata. Amén, me dijo mi esposa. No se opuso y dijo, bueno, si Dios le habló, pero no desanimó mi fe, sino que después del cansancio de 2 trabajos, hizo pan. Y yo tenía fe que iba a venderlo en 2 horas. Salieron 26 pancitos ese día, no me olvido. Iba con la canastita de mimbre y le digo, en 2 horas vuelvo, pero vuelvo sin nada. Esa era mi fe. Resulta que a los 15 minutos estaba en casa de vuelta. Y ella me dice, ¿qué pasó? Se te cayó el pan. ¿Y por qué 15 minutos? No, ya vendí todo. Y fue una bendición. Y por ese camino, después continuamos con el panificado. Con eso nos sostuvimos para pagar nuestro casamiento. Y ella pudo dejar esos trabajos con ese emprendimiento. Pero fue que Dios me habló. No es que esperé a ir a la iglesia, no, que el pastor, que el profeta, que el apóstol, que alguien me dé una palabra. No necesitamos intermediario. Amén, amén. Tenemos que comunicarnos con Jesús. Y ustedes, si hacen memoria de lo que hablamos cada domingo, nosotros siempre instamos a que tengan comunión con Dios, a que lean la Biblia, a que se conecten con Él. Esta reunión el domingo es necesario porque somos cuerpo y Dios se manifiesta cada vez que nos reunimos. Dios envía bendición y vida eterna a su cuerpo. Es necesario para edificarnos, para tener comunión unos con otros. Nos hace bien, nos nutre. Pero no por eso debo solamente nutrirme el domingo. ¿Qué pasaría si como solamente el domingo? Pasaríamos hambre, ¿no? Entonces, necesitamos alimentar nuestro espíritu todos los días. Conectarnos con el Señor. ¿Sí? Conectarnos con el Señor. Y a eso siempre nosotros los animamos, a que se conecten con Él, a que tengan intimidad con Él, a que tengan diálogo con el Señor. Y eso es lo que nos va a nutrir, lo que nos va a hacer estar fuerte, saber que Dios está hablando. Amén, que Dios nos va a hablar en la reunión y un hermano tal vez me dice, mira, tengo este versículo que creo que Dios me dio para vos. Y es una bendición y es algo que vos necesitabas para ese tiempo, una palabra que te va a fortalecer. Pero no podemos estar esperando que los demás nos alimenten, sino buscar nosotros ese alimento del Señor. Señor, háblame para este tiempo. ¿A qué me estás llamando? ¿A qué tengo que apuntar en este tiempo? Y no es solo revelación que escuché la voz de Dios, sino que con la palabra de Dios. Amén.
y vemos la respuesta. Lo vemos, cómo Dios va preparando nuestras vidas con su palabra. A veces el Señor nos da palabra que es profética porque es para adelante y no la entendemos, ¿sí? Pero tenemos que estar atentos y cuando vemos pasar el tiempo, las situaciones, empezamos a hacer memoria. Ah, sí, Dios me habló de esto. Dios me estaba preparando para esta situación. Pero si estamos atentos nos vamos a dar cuenta. Ahora, si estamos distraídos, lo pasamos por alto. Y parece que Dios no habla, parece que Dios no está. Pero es que nosotros no estamos atentos a su voz. Entonces, bueno, ahora viene una parte crítica. Pero lo vamos a explicar, vamos a tratar de explicarlo. Bueno, que tenemos que tener control de nuestro espíritu, turnarnos cuando Dios nos habla. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de orden y de paz. Dice, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios, el pueblo santo de Dios, dice, las mujeres, tranquilos hombres, tranquilos, deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Vamos a explicar esto, no es que tienen que estar mudas las mujeres, ¿sí? El contexto es que en ese lugar había mujeres que hablaban y gritaban todo el tiempo y no se podían comunicar, ¿sí? Bueno, ahora también esto es aplicable a todos los hermanos en el culto. Cuando es tiempo de adorar, no nos pongamos a charlar, aprovechemos el tiempo a conectarnos con el Señor. Cuando estamos en la palabra también, porque distraemos a otros y nos ponemos a preguntar. Entonces nos enfocamos en el culto. Después, por eso dice, le preguntan en casa, ¿sí? Guarda la pregunta ahí y lo charlamos después. Para no distraer a otros, para no correr el foco de atención. ¿Amén? Amén. Ese es el orden. No es te callás y no hablas, ¿no? ¿Se entiende? Es el contexto que estaban viviendo porque las mujeres gritaban muchísimo y realmente era un estorbo esos gritos, no las mujeres, los gritos, y traía distracción y traía desorden al culto, ¿sí? No, la iglesia no es machista. Hay que explicar esto, ¿sí? Hay que explicarlo, hay que traer luz, hay que traer claridad. Ahora, este es el orden de la iglesia. Vamos a 2 Timoteo 4:1, que dice, esto es lo que hablábamos al comienzo, nuestra prioridad es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. No es tus vivencias, tus experiencias. Estuve hablando con Dios y me mostró la palabra de Dios, es lo que debemos explicar. Sí, las vivencias que tenemos, los testimonios son de bendición, pero no podemos hacer una doctrina de mi vivencia, de mi experiencia, ¿sí? O de un sueño que tuve. Por ejemplo, cuento un detalle de mi testimonio. Yo cuando llegué a Cristo, ahora no se nota, ¿no? Pero igual, soy muy malo. Yo era joven, más joven que ahora, pero en mi cultura, en cómo yo me crié, disfrutar la vida era el baile y el alcohol. Entonces me la pasaba en el baile. Cuando yo vengo a Cristo, entiendo, Dios alumbra mi entendimiento, y entiendo que eso no me servía de nada, no me edificaba, no producía nada bueno en mi vida. ¿Sí? Entonces, cuando yo vengo a Cristo y tengo mi encuentro personal con Él,
veía esa ropa que yo usaba para ir al baile, a los lugares que iba y a otros lugares que me daría vergüenza contar. ¿Quieren saber? No. Son chumas, No. Pero obviamente el pecado nos debe avergonzar. No tenemos que contar lo que hacíamos jactándonos. No, yo, ¿sabes qué? Me agarraba piña con 5 y a los 5 los bajaba. No, eso es obra de la carne. Me avergüenza eso, me avergüenza el pecado, me avergüenza la violencia. De esa manera tenemos que recordar esa vieja vida, porque realmente estábamos sin Cristo. Y realmente me avergonzaba el mirar esa ropa que yo usaba, a los lugares que frecuentaba y las cosas que hacía. Y yo sentí en mi corazón, pero fue mi sentimiento, mi experiencia, de quemar esa ropa y comenzar una nueva vida. Entonces yo quemé, como se acostumbra, no sé si en todos los países, pero a quemar la basura, ¿no? Y quemé esa ropa. Ahora, no es que estaba bien económicamente y fui al shopping, no. Estuve 1 año con 2 pantalones. Y costó, pero yo quería estar bien con el Señor. ¿A qué voy con esto? Que de mi experiencia, yo no puedo hacer una doctrina y decirte, vos ahora que estás en Cristo, quema tu ropa y empezá de vuelta. No, eso fue mi experiencia. A mí me hizo bien, ¿sí? Entonces, de hecho le contaba a algunas personas y me decían, pero hubieses orado por la ropa. Y ya está. Orabas y listo. Pero a mí me hizo bien. Pero no puedo hacer una doctrina de mi experiencia, de mi vivencia. Pero sí es de bendición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me conecté con Dios y sentí que eso me llevaba a estar bien con Dios. Amén. Ahora, te pido encarecidamente, predica la palabra. No la vivencia. No ideas. No que se van filtrando dentro de la iglesia. Como por ejemplo la psicología, la filosofía. Y la psicología es una herramienta, no estamos en contra, pero es una herramienta que te va a ayudar a encontrar dolores, angustias, ¿sí? Momentos. Pero el que va a sanar tu corazón es Cristo, ¿sí? No estamos diciendo que todo es diabólico. Son herramientas que podemos usar. Pero no podemos mezclar la psicología o la filosofía con la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que ser claros. El apóstol Pablo le pidió, encarecidamente te pido, predica la palabra. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. ¿Sí? De predicar, tenés que tener ahí algo para compartir. ¿Amén? Y también de hablarle a las personas, sea el tiempo en que se arrepientan, porque queremos eso, ¿no? Cuando le hablo a alguien de Cristo, le hablé y se arrepintió, aceptó a Jesús, quiere cambiar su vida. Y a veces le hablamos y no, la gente le resbala y no quiere saber nada. Pero tenemos que estar preparados a tiempo y fuera de tiempo. Dice, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Otra versión dice la sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza que los apóstoles nos dejaron. Estas instrucciones que estamos leyendo. Dice, rechazarán la verdad e irán tras mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Y esto es para toda la iglesia, es para cada uno de nosotros. Predicar la palabra, corregir. Cuando vemos a alguien, la palabra misma nos dice, si ves a tu hermano que peca, lo llamás aparte y decís, estás equivocando en esto. Y dice que si tu hermano te escucha, lo ganaste. No es hacer público,
mirá qué es lo que hace. No, en privado, porque así no lo avergonzamos, ¿o no? Y esa es la estrategia de Dios, ese es el diseño de Dios para la iglesia, para hacer una corrección. Ahora, si ese hermano no te escucha, y sí, llamas a un testigo, se llama a la autoridad de la iglesia y se corrige. Pero primeramente Dios nos manda a que si vemos a un hermano que está equivocado y que está teniendo una mala actitud, nosotros como hermanos, como cuerpo de Cristo, decirle, no es salir a condenar a todos, pero en amor, mirá, creo que en esto te estás equivocando, estás actuando mal. Y si la persona es humilde, va a recibir el consejo, lo va a tomar y va a cambiar. Y ahí está la bendición, habrás ganado tu hermano. Ahora, si yo veo a mi hermano que está viviendo de una manera incorrecta o está actuando con una mala actitud y le empiezo a contar a todos, mira lo que hace, ¿hay cambio en la persona? No, porque ni se enteró, se enteraron todos menos él. Entonces, Dios nos manda eso, esa es la forma correcta para corregirnos, ¿no? Y cuando vemos algo fuera de lugar, amén, y lo hacemos en amor. Mantener la mente clara en toda situación, ¿sí? Y esto lo necesitamos, la mantenemos clara a través de la palabra. En este tiempo, la moda es por mi salud mental. ¿No escucharon? Todo es salud mental. Y es una mentira del diablo. Es mentira del diablo eso. Tenemos que mantener la mente clara, apoyados en la palabra de Dios. Son modas que el enemigo quiere poner y que lamentablemente se filtran en la iglesia. Que las empezamos a repetir, ¿no? Bueno, hay una frase graciosa, pero debe ser solamente eso, una frase graciosa, ¿no? Debemos fingir demencia, ¿no? ¿La escucharon? Cuando pasa algo, es hacerse el tonto, ¿no? Pero tal vez si le empezamos a dar lugar a eso, ¿no? Terminamos creyendo en cosas equivocadas. Tenemos que analizar qué hablamos, de qué manera hablamos. Amén. De cumplir todo el ministerio que Dios nos ha dado. No es solamente al apóstol Pablo, a Timoteo, sino que es para toda la iglesia. La tarea que Dios nos dio, hacerla, cumplirla. El talento que Dios puso en nosotros, multiplicarlo, trabajar en eso para que crezca. ¿Sí? Acá decía que se van tras mitos, tras leyendas, tras fábulas, ¿no? Que tristemente se meten en la iglesia, como la doctrina de la prosperidad. Nada te va a salir mal, todo te va a ir bien, porque si tenés a Dios con vos, siempre es para adelante, siempre va a ser más bendición, siempre va a ser más prosperidad. Y amén que Dios nos bendiga, amén que Dios nos prospere, pero no es así. Sino que la bendición es saber que Dios está con nosotros a pesar del proceso, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar de la angustia, que Dios está con nosotros. Él está a nuestro lado. Y cuando podemos ver a Dios de esta manera, cuando creemos que Dios está a nuestro lado a pesar de las dificultades, vivimos de una forma diferente. Creemos de una forma diferente. Descansamos en que Dios está al control. Que Dios no envía el mal a nuestra vida. Dios no envía la prueba a nuestra vida. Dios no envía el dolor a nuestra vida. Pero sí lo permite. Porque Él podría librarnos de esas situaciones. Pero Dios lo permitió con un propósito. Y es de moldearnos a través de esa prueba. Es de moldearnos a través de ese fuego de la prueba. Dios va transformando nuestro carácter, nos va limpiando, va quitando las impurezas que tenemos por medio de esas pruebas. Entonces, pero si nosotros creemos que nada nos puede salir mal, o nada nos puede mal ir sal, y si creemos de esa manera y cuando algo falla, ¿qué es lo que automáticamente creemos? Es que no tengo la suficiente fe. Es que Dios se olvidó de mí.
Entonces ahí podemos ver que eso es una doctrina de demonios, porque lleva al cristiano a vivir en la frustración, en que no tengo el nivel espiritual que otros tienen, porque otros prosperan, otros les va bien, y a mí no. Entonces nos basamos en ver que el fruto es prosperidad, es bienes, es alcanzar cosas, cuando realmente el crecimiento es estar aferrados al Señor. Y como cantábamos al comienzo, que Él es nuestra herencia. Él es más que suficiente. Cuando lo vemos de esa manera, comenzamos a orar, como hemos contado tantas veces. Señor, gracias por lo que hoy tenemos. Esta casita pequeña, este arroz blanco. No sé a cuánto le gusta el arroz. A todos nos gusta el arroz. Hay algunos que ya están medio chinos ya. Gracias, Señor, por lo que hoy tengo. Pero creo que nos vas a bendecir, que vos tenés abundancia, porque eso lo dice su palabra. Quiero ver ese tiempo. Estoy expectante, Señor, a ver tu bendición. No es que le ordeno a Dios, bendecime y dame como un nene caprichoso. No funciona así, ¿no? O también esta fábula de solamente declarar y Dios lo va a hacer. Sí, tiene un sentido espiritual porque nos preparamos, nos predisponemos. Cuando, Señor, oramos por crecimiento de nuestra vida, ora el esposo por la esposa para que ame más a Dios, para que se aferre, es bueno, es bendición, porque estoy soltando palabras de bendición, pero no es mágico que, Señor, quiero una casa nueva y yo lo estoy declarando todos los días y Dios me va a dar una casa nueva. No, tenés que trabajar para comprarte la casa nueva. Pero sí, Dios te va a dar los recursos, Dios te va a dar los contactos, ¿sí? Por ejemplo, si acá el común es los documentos para nuestra legalidad, ¿qué me voy a quedar solamente orando? Lo hemos pasado 4 meses sin trabajar por un error. ¿Y qué hicimos? Oramos, confiamos en el Señor, pero también fuimos y buscamos qué documento falta, nos movimos, actuamos. No nos quedamos solo en la oración y que Dios haga, ¿no? Hacemos nuestra parte. Entonces, no es solamente pedir a Dios y que Él se encargue de todo. Yo descanso en Dios, ¿no? Amén. Pero la fe se ve en nuestras obras. La fe se ve en las acciones que hacemos, ¿sí? Si decimos que tenemos fe, se va a hacer visible a través de nuestras obras. Somos salvos por la gracia de Dios. Amén. No podemos hacer nada para que Dios nos ame más, ni para que Dios se aleje de nosotros. Dios está cercano, pero si lo buscamos con corazones sencillos, rendidos a Él, Él está cercano a nosotros. Pero tenemos que hacerlo con sinceridad, con humildad de corazón. Entonces, de esta manera podemos creer como realmente debemos confiar en Dios, que Él está con nosotros. Dios no quitó a Daniel y a sus amigos del horno, ¿no? Pero estuvo con él. Me encanta esa parte cuando podés leer, no había 3 en el horno, no, hay 4. Y uno tiene semejanza del Hijo de Dios. Estaba Jesús ahí mismo. Fue una cristofanía. Y se me ponen los pelos de punta porque qué precioso que Dios esté con nosotros aún en esa prueba tan fuerte. Y Dios permitió que entren al horno, pero los guardó y no tuvieron ni siquiera olor a humo. Ni uno de sus cabellos se quemó. Eso está rendido. Pero ¿saben por qué fue esa respuesta tan gloriosa de parte de Dios? Porque ellos se determinaron y dijeron: no nos vamos a arrodillar y no vamos a adorar esa estatua. Sea que Dios nos libre o no. Fue su determinación. Viva o muera, no me voy a rendir. No voy a adorar a Satanás. Solamente voy a adorar al Dios verdadero. Por eso es que Dios respondió de una forma tan gloriosa. Entonces debemos nosotros también ser
firmes en nuestras convicciones para ver la gloria de Dios. Amén. Ahora, vamos a Hechos de los Apóstoles, 2:42. Seguimos con Nueva Traducción Viviente. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuántos creyentes? Todos. Todos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, todos nosotros tenemos que dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. Cada uno. No tenemos que conformarnos con la palabra del domingo. Como cantábamos, yo quiero más. Quiero más, Señor, de tu palabra, de tu espíritu, de tu presencia, de tu gloria en mi vida. Yo quiero más. Y eso va a ser visible cuando comencemos a buscar llenarnos de la palabra de Dios. Y se dedicaban a la comunión fraternal, a practicar, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Próximo domingo tenemos Santa Cena, ya aviso. Pero comían juntos, compartían los alimentos, ¿sí? Y a la oración. Y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Este es el primer paso. Tener comunión, ¿sí? Pero el siguiente es el temor a Dios. Temor reverente. No es miedo, Dios me va a castigar. No es ese temor. Sino que un temor reverente, un temor de respeto. Yo no me voy a contaminar porque no quiero ofender a Dios, porque respeto a Dios, quiero honrar a Dios con mi vida. Amén. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Me encanta porque todo lo que leemos incluye a todos. Todos se dedican a la palabra, todos tienen el temor reverente, todos son usados, todos son partes de la iglesia. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos quieren ver eso? Yo levanto las dos manos porque yo quiero ver la gloria de Dios. La hemos visto la gloria de Dios en diferentes situaciones, pero sabemos que no se acabó la gloria de Dios. Dios sigue siendo el mismo, el Todopoderoso, ¿sí? Y sigue realizando milagros. Y Jesús mismo nos dijo, cosas mayores harán ustedes. Vamos a ir viendo la gloria de Dios cada vez más intensamente. Amén. Yo tengo esa esperanza, tengo esa expectativa de ver la gloria de Dios. Ahora, venía estas señales por mano de ¿quién? De los apóstoles, de las autoridades de la iglesia. ¿Sí? Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Ahora, volviendo al renglón anterior, todas esas señales Dios las enviaba a través de las autoridades, a través de los apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros servimos a Dios, ¿sí? Estamos interviniendo en la vida de las personas, hablando, enseñando, ¿sí? Pero es como decirlo como una operación, ¿sí? Y los apóstoles estaban preparados, se santificaban, tenían una vida alineada a los parámetros de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que eran personas que estaban purificadas, que eran personas que realmente estaban aptas para la obra de Dios, ¿sí? Por eso es que Dios lo hacía a través de ellos. Ahora, ¿vos te dejarías operar por un mecánico con las manos llenas de grasa? ¿Que te abra y te haga, no sé, una operación de corazón? No. De la misma manera la iglesia, las autoridades, debemos estar en santidad. Todos los hermanos, toda la iglesia debe estar en santidad. Pero más los que servimos, debemos estar en santidad. Amén. Entonces, de esta manera,
podemos ayudar a otros, pero no lo vamos a infectar. ¿Sí? Lo hacemos con nuestras manos limpias, ¿no? Como dice la palabra, que levantemos nuestras manos limpias como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Andar en la luz, ¿sí? Entonces, de esta manera Dios nos va a ir usando a medida que nosotros nos vamos santificando, nos vamos preparando, ¿sí? Y Dios va moldeando nuestro carácter, nuestra forma, ¿sí? Esto es precioso y yo quiero ver la gloria de Dios en todas estas situaciones. Dice, compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad, adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en las casas para la cena del Señor. Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios. Dice, y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Es decir, nuestra tarea como iglesia es fortalecernos, unirnos, provocarnos, tener comunión. Provocarnos no de enojar, ¿no? Provocar, estimularnos a estar juntos, a compartir, a hacer lazos, a hacer relaciones, a tener amistad unos con otros, ¿sí? No vas a ser amigos de todo, porque tenemos diferentes formas, ¿sí? Pero tenemos que llevarnos bien entre todos y tener gente, amigos, rodearte de personas que sean de bendición, que te aconsejen con la palabra de Dios. Amén. Sí, que van a ser de bendición con su testimonio, con su experiencia, pero primero es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra tarea, estar unánimes, compartir. No es que vamos a vender las propiedades, eso pasó en ese momento de la iglesia, ¿sí? Pero buscar tener cosas en común, compartir, ¿sí? En ese momento, y de hecho, si vendían propiedades, ¿era gente pobre? ¿Eh? ¿Cuántos tienen propiedades? Yo no tengo ni una. Era gente rica que aceptaba a Cristo, que era salva y decía, ¿para qué voy a tener tanto si hay gente pasando necesidad? Y eso es obra del Espíritu Santo. Amén. No manipulación. De decir, Dios me está mostrando que tenés que vender el auto y donarlo. No. Eso es del diablo. Pero el Espíritu Santo le hablaba a las personas y traía esta convicción. De decir, si tengo tanto y no es de provecho, ¿por qué no bendigo a alguien? Y esa es la obra del Espíritu Santo. Que Él nos convence. ¿Sí? No manipulación de personas. Entonces, andamos en la luz, hablamos con claridad. Y cuando nosotros estamos viviendo de esta manera como iglesia, ¿quién es el que se encarga de traer a las personas? Es Dios. Porque dice, cada día el Señor agregaba a esa comunidad las personas que iban siendo salvas. Él es el que atrae a las personas. Entonces nuestra tarea no es salir y convencer a la gente. Vení, Dios te va a guiar. Pero no es que salimos masivamente a decir tenés que venir y tratar de convencer. No es nuestra fuerza. No peleamos contra carne y sangre, sino que nuestra lucha es espiritual. Si nosotros cumplimos con este primer paso, de estar relacionado, de estar firme, de todo el tiempo estar alabando a Dios, ¿sí? De enseñar, de llenarnos de la palabra, si cumplimos con esta parte como iglesia, el Señor va a añadir a los que son salvos. Y también a veces caemos en eso, ¿no? En que, bueno, vino un hermano nuevo y hay que llamarlo, hay que todos los días mandarle un mensaje, a ver cómo está, a ver. Pero eso saben que es bueno. A veces alguien lo necesita. No digo que no. Porque tampoco es
desinteresarnos, ¿no? Vino una persona y, bueno, vino. No, es necesario estar conectados, pero a veces caemos en eso de sofocar a la gente y tenés que estar, tenés que venir, tenés que estar, no te lo pierdas. Y habrá personas que lo necesiten, pero cuando hacemos eso, es como cuando criamos a nuestros hijos, ¿sí? Con buenas reglas, pero no le damos espacio a que ellos tomen decisión, ¿sí? Y es necesario tener orden en nuestra casa como padres, pero también tenemos que darle lugar a que ellos tomen decisión. Enseñarles a que tomen las mejores decisiones a nuestros hijos. Y esto pasa con la iglesia. Si yo todo el tiempo estoy arriba del hermano, insistiéndole que esté, y bueno, vamos a orar, y cuando viene una prueba, esa persona, si el que me estaba siguiendo, el que me estaba hablando, el que me estaba enseñando, no está, no le responde, dice, no, a ver si le mando un mensaje ni me contestó, no me llama nadie. ¿En quién está poniendo su confianza? En la persona. Entonces, también debemos dar lugar a que la gente venga voluntariamente. Nosotros estamos dando el servicio, ayudando a los que no tienen transporte, lo hacemos por amor. Pero no estamos, tenés que venir, no te lo pierdas, porque, o ¿por qué no viniste? ¿No? Es voluntariamente, porque de nada sirve que vayamos y te saquemos de la cama y te traigamos acá y estés sentado ahí y escuche la palabra si no te interesa. No sirve de nada, no hay fruto en eso. ¿Para qué? Pero si voluntariamente venimos a buscar del Señor y a llenarnos de su palabra, ahí va a haber crecimiento, ahí va a haber transformación. Entonces tenemos que enfocarnos en la prioridad, llenarnos de la palabra y motivarnos a estar juntos, a compartir, interesarnos el uno por el otro. Lo compartía Eli el domingo pasado en el comienzo de la reunión, motivarnos unos a otros con el amor de Cristo. Y eso va a producir crecimiento en la iglesia. Dios va a enviar el crecimiento a la iglesia. Porque eso dice la palabra, ¿no? Que cuán bueno y cuán hermoso es ver a los hermanos en armonía. ¿Qué manda ahí Dios? Bendición y vida eterna. Si somos hermanos en Cristo, ya somos salvos, tenemos la vida eterna, ¿sí o no? Sí. Entonces, si Dios envía vida eterna, ¿qué quiere decir? Que va a enviar más gente, más personas que alcancen la salvación. Entonces, si nosotros nos enfocamos en estar bien relacionados, Dios va a enviar bendición y vida eterna. Va a añadir a los que van siendo salvos. ¿Amén? Entonces, de esta manera es el orden de Dios para la iglesia. Necesitamos hacer lazos fuertes. ¿Amén? Y de hecho, ya el Señor me dio una palabra para el próximo año, que es lo que Dios va a trabajar en nosotros. Todavía no se la voy a decir. Les voy a dejar ahí expectantes. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos, que no te distraigas. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque estamos juntos, Señor, porque hablas con claridad a nuestra mente, a nuestro corazón, y queremos cumplir tu propósito, cumplir la tarea por la cual nos has llamado, nos has traído a tu reino. Queremos cumplir con ese propósito y con ese llamado, Señor. Quitando el misticismo, Señor, quitando las fábulas, Señor, y viendo que vivir el Evangelio en realidad es más sencillo. Es vivir en amor, vivir en armonía, pero siempre firmes en tu palabra, edificándonos, fortaleciéndonos, Señor, ocupándonos y animándonos unos a otros, Señor. También corrigiéndonos, Señor, en amor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayude. También a poder escudriñar la palabra, a poder tomar todo lo bueno, todo lo que nos nutre y que nos edifica. Y entendiendo también, Señor, que si vivimos de esta manera como iglesia, unánime, Señor, viene ese temor reverente, viene santidad a nuestra vida. Señor, viene convicción de pecado a nuestra vida. Y no solamente la convicción del pecado, porque tu Espíritu alumbra nuestra mente y nuestro corazón, sino que también viene el arrepentimiento de esos pecados. Y a través del arrepentimiento
somos libres, Señor, de todo peso, de toda carga, de todo lo que el enemigo quiera hacer para entorpecer tu obra en este lugar. Señor, por medio de ese arrepentimiento hay libertad en tu pueblo, Señor. Señor, te pedimos que traigas revelación. Si hay cosas ocultas, así como oraba David,